Biblia, Hebreos 4, 8 y 9. Hebreos 4, 8 y 9. Seguimos estudiando escatología bíblica, estamos estudiando el dispensacionalismo. La semana pasada no tuvimos clase, la semana pasada suspendimos la clase por causa de la celebración de la independencia de nuestro país. No que nosotros la celebráramos ese día, pero como tenemos el servicio en la tarde-noche y luego se pone un poquito pesada en la calle, preferimos guardarnos. Hebreos 4, 8 y 9. Ya en 2 semanas anteriores clases anteriores estuvimos hablando acerca del dispensacionalismo. Ya vimos su origen turbio, no me canso de decirlo. Fue lo mismo que el pentecostalismo en la calle de Azusa, en el avivamiento de Azusa Street, casi un siglo antes, en 1830, con esta situación que se da en Escocia, con la situación que se da con John Nelson Darby, con Schaffer, con Scofield. Dice así Hebreos 4, 8 y 9. Sígame con su vista. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo, de otro día pues de reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahorita vamos a entender esta cita. Cierre sus ojos, vamos a orar y a reconocer que estamos en tus manos, Señor y Dios. Espíritu Santo, tú eres quien ha inspirado esta palabra y te rogamos que así como la inspiraste, la ilumines en nuestras mentes, en nuestros corazones, que baje a lo más profundo de nuestro ser y que verdaderamente demos fruto apacible de justicia, que mostremos verdaderamente que tú estás obrando en nosotros. Gracias, Padre, te ruego que uses esta palabra para moldearnos, para transformarnos a tu imagen y semejanza. Todo esto lo decimos siempre en el nombre del Señor Jesucristo, Señor y Dios nuestro, decimos amén. El dispensacionalismo, como ya lo dijimos, es un marco teológico bajo el cual las escrituras son interpretadas en un conjunto. El dispensacionalismo propone que Dios sea relacionado de diferentes maneras con el hombre, incluida la salvación. Es decir, en el Antiguo Testamento salvaba de una manera, acá salvaba de otra manera, acá salvaba de otra manera y hoy en día salva de otra manera. En lo que denominan ellos como dispensaciones, por eso es que se llama así, dispensacionalismo. Uno de sus postulados, fue la última clase, es la dicotomía entre Israel y la iglesia. Ellos sostienen que Dios tiene dos pueblos, Israel como pueblo étnico y la iglesia como pueblo espiritual, y que el Señor tiene dos planes distintos con cada uno. Ya vimos que esto no es así, el Señor tiene un solo pueblo. Nosotros no creemos esa doctrina, la evidencia bíblica no es suficiente ni contundente al respecto. Por el contrario, creemos en la continuidad del pacto de Dios. La iglesia fue latente en los santos del Antiguo Testamento y está patente en los santos del Nuevo Testamento. Vamos a hablar entonces acerca de el sionismo cristiano. Ponga mucha atención. Lo primero que vamos a entender son sus antecedentes. El dispensacionalismo tiene una teoría del paréntesis. ¿Se acuerda? Cristo vino, pero el pueblo de Israel no lo quiso aceptar. Entonces abrió un paréntesis Dios, según ellos, esto no es cierto. Y Dios puso a la iglesia, y cuando los judíos se arrepientan, ya se cierra el paréntesis de la iglesia y otra vez los judíos gobiernan. Ellos son otra de las razones del aislacionismo en el que ha caído la iglesia en las últimas décadas. Pensar que Dios solamente tiene planes espirituales con la iglesia ha hecho pensar que nuestro trabajo solamente es llevar almas al cielo y listo. Hermano, tú no te preocupes por cómo está el mundo, tú preocúpate por llevar almas al cielo, tú preocúpate por predicarles el evangelio, y con eso eso ha provocado esta dicotomía de Israel y la iglesia. No hay nada más alejado de la verdad. Pero no es el único error que han introducido en la iglesia contemporánea. Hay otro fenómeno que se da mucho en las iglesias y que se conoce como sionismo cristiano. Mucho ojo, no nos vamos a meter casi, solamente iba a ser una embarradita de sionismo político. Si usted quiere saber más de sionismo político, de los protocolos de Sion, etcétera, busque, hay mucha información en internet. Solamente no se vaya como gordita en tobogán y diga, ya ves cómo los ovnis bajaron, hicieron a los judíos y son los que nos quieren gobernar, porque va a encontrar un montón de teorías conspiratorias del sionismo cristiano. Solamente infórmese un poquito sobre todo del sionismo político, acerca de él. ¿Qué es el sionismo cristiano? Es, por ejemplo, o cómo se ha introducido,
¿Has visto que hay muchos templos cristianos que tienen banderas de Israel? Y ojo, no tiene nada de malo si nosotros, no es nuestro caso, pero que adornáramos con la bandera de Israel, la de México, la de Estados Unidos, banderas de todas las nacionalidades, aunque no tendríamos por qué, porque realmente aquí en nuestra iglesia solamente habemos mexicanos, algunos que otros parecemos españoles o algo así, pero no es cierto, puro mexicano, ¿o me equivoco? ¿Verdad que sí? Somos mexicanos todos aquí. No habría por qué poner de otras nacionalidades. Pero ojo, ellos no lo hacen porque haya judíos en sus iglesias. Ellos lo hacen porque prácticamente idolatran al pueblo de Israel. No, hay que tener una bandera de Israel, el pueblo escogido de Dios. O también oraciones por el pueblo de Israel como el pueblo de Dios. ¿Ya escuchaste, hermano? Hay guerra ahorita, tenemos que orar por el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas que te lo dije hace tiempo? Ora por el pueblo de Israel y ora por los palestinos, porque la guerra afecta a ambos lados, a ambos pueblos. No puedes orar solamente por uno. Pero Israel es el pueblo de Dios. Mentira, la iglesia es el pueblo de Dios. Celebración de los días de fiesta judíos, conmemoración de la creación del Estado judío contemporáneo. El 14 de mayo de 1948 se creó el Estado judío. Llevaban casi 2000 años en la diáspora. En el año 70 cayó el templo de Jerusalén, fueron esparcidos por el mundo y hasta el año 1948 se volvieron a juntar en un pequeño pedazo de tierra en Palestina. Y muchas iglesias el 14 de mayo, o si no al menos los pastores en sus muros, días de celebración, gracias a Adonai, gracias eterno, etcétera. Júbilo por las victorias de guerra israelí contra Palestina. A lo mejor no lo escuchas predicar, pero ves en los muros de muchos hermanos que ponen: oh, Dios desvió los misiles. ¿Viste cómo Dios desvió los misiles de Palestina? Oh, es que Dios dice que mandará sus ángeles. Y Israel tiene un sistema de defensa antimisil sofisticado al extremo. Por eso es que los misiles son desviados y ellos creen que como es el pueblo de Dios, Dios metió su mano y evitó que los misiles pasaran de un territorio a otro. Defensa férrea del pueblo judío actual. De aquí viene la idea de que Israel es el reloj profético de Dios y la esperanza y hasta oración por la reconstrucción del tercer templo. Hermano, hay que orar porque el tercer templo sea construido. Ya estuvo el templo de Salomón, ya estuvo el templo de Herodes, ahora sigue el tercer templo, porque cuando el tercer templo sea construido y el anticristo lo profane, ese día quiere decir que Cristo ya está a la puerta. Nada más alejado de la verdad. Estas son solo algunas de las consecuencias del sionismo cristiano que se ha infiltrado por el dispensacionalismo en muchísimas iglesias cristianas. El sionismo cristiano es esencialmente el apoyo cristiano al sionismo. Vaya, bueno, ¿y qué es el sionismo? El sionismo es un sistema político basado en la exclusividad étnica judía, dándole los derechos políticos preferenciales, que se les niegan a los palestinos. La ONU ha definido el sionismo como una forma de racismo y apartheid. ¿Qué es el sionismo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son sus antecedentes? El racismo judío. Es Jerusalén. Es el antiguo nombre o uno de los nombres que utiliza la Biblia en el Antiguo Testamento para referirse a Jerusalén. ¿Qué es el sionismo? Es racismo judío en su más pura esencia. Es nuevamente los judíos creyéndose el pueblo apartado de Dios. ¿Se acuerda que lo vimos cómo se comportaban los judíos? Aún hoy en día, le he dicho muchas veces, llegué a trabajar de mesero en algunas fiestas de judíos y lo primero que te decían cuando llegabas es: ten mucho cuidado de tocarlos, no los puedes tocar, que así que van pasando y te rozas el hombro o algo así, porque se enojan y se enojan bastante, porque tú eres un goyín, tú eres un perro, es lo que significa la palabra. Todos los que no somos judíos somos goyín, somos perros y tú no me puedes tocar, yo soy parte del pueblo exclusivo de Dios. Eso es un racismo judío. Ellos, como te dije, en 1948, en una pequeña parte está por aquí Palestina. Esto está en Asia, para acá está la India, para acá está China, para acá está Europa, para acá está Egipto. Ya después te mando un mapa en las redes sociales. En 1948 se creó, llegaron en Palestina y le quitaron un pequeño pedacito
y crearon el Estado moderno de Israel en 1948. Ya llevaban más o menos desde la década de 1890 queriendo tener un país propio los judíos. De hecho, se dieron al menos dos opciones. Una fue en Uganda, en África. Decían, ¿por qué no? Aquí en Uganda hay un pedacito de tierra, júntense todos los judíos que andan en el mundo y váyanse a vivir a Uganda. No les gustó. Después les dijeron, en Argentina es más bonito, hay pedacitos de tierra, cómprenlos, y no les gustó. Ellos querían regresar a la que se le conoce como la tierra prometida, que es toda Palestina, es la tierra prometida. Ellos querían regresar ahí. No se pudo en la época de 1890, fue hasta 1948, porque Palestina estaba en manos del Imperio Otomano. Por eso es que el Imperio Otomano decía, no, yo protejo a los palestinos, a los árabes, háganse para allá. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Palestina quedó en manos de Inglaterra. Inglaterra hizo trato con los judíos y el 14 de mayo del 48 le dijo a los palestinos, a ver, les quito un pedacito de tierra, ahora sí les doy Israel. Hoy en día, sobre todo después de la Guerra de los 6 días en 1967, ahora es al revés. Palestina ya solamente es un cachito e Israel ya es prácticamente dueño de todo el territorio. Los ha ido echando para afuera bajo la consigna de somos Sión, somos el pueblo de Dios, ustedes no tienen nada que ver aquí, sáquense de aquí. El sionismo cristiano básicamente es, oigan, nosotros los cristianos apoyamos a los judíos porque los judíos son el pueblo de Dios, pueden aplastar a los palestinos, al cabo ellos son el pueblo de Dios. Eso, como lo vamos a ir viendo, no es para nada bíblico ni cierto. El mensaje esencial de los sionistas cristianos es el siguiente: todo acto adoptado por Israel está orquestado por Dios y debe de ser tolerado, apoyado o incluso celebrado por los creyentes. ¿Qué significa? Que muchos creen que todavía este Israel étnico es el pueblo de Dios y todo lo que haga. Oye, hizo guerra y acabó aquí, es el pueblo de Dios, aleluya. Oye, mandó misiles acá, es el pueblo de Dios, aleluya. Oye, ganó premios Nobel, es el pueblo de Dios, aleluya. Los cristianos aplaudiendo todo lo que hace el Israel étnico porque es el pueblo de Dios. Escriba o subraye: el sistema dispensacional promueve el sionismo entre los cristianos. El sistema dispensacional promueve el sionismo entre los cristianos, es decir, la convicción de que los judíos físicos tienen todavía el derecho bíblico de poseer la tierra de Palestina. Hay un canal en YouTube y también puedes seguirlo en Facebook que se llama Memoria de Pez. Son como videos de 8, 10, 15 minutos dependiendo. Voy a ver si tiene uno acerca del conflicto palestino-israelí. Ahí usted lo va a ver y se va a aprender mejor. La ventaja de este canal es que lo hace todo con caricaturas, entonces todo es dibujado a caricatura y va pasando y te va diciendo, pasó esto, pasó lo otro, la guerra de los 6 días, esto, lo otro, y entonces ahí vas a ir aprendiendo un poquito más de historia contemporánea, historia moderna. Eso es básicamente el sionismo cristiano. Nosotros, o los cristianos, porque nosotros no, celebrar todo lo que el Estado étnico de Israel hace, aplaudirlo, pensar que tienen el derecho sobre Palestina porque son el pueblo escogido de Dios. El aumento del sionismo cristiano contemporáneo se remonta a la fundación del Estado de Israel, como te decía, en el 48. Escucha, que llegó a ser vista como la realización más importante de las profecías bíblicas. ¿Qué pasó? El dispensacionalismo ya estaba en 1830 para acá, pero en 1948, cuando le dan un pedacito de tierra a Israel, el dispensacionalismo ¡pum!, explota y dicen, ya ven cómo Israel otra vez va a tener país, ya ven cómo las profecías se están cumpliendo, ya ven cómo si ellos son el pueblo de Dios y nosotros no, ellos ya no falta, estamos así de que se cumpla todo, Israel es el reloj profético de Dios, dijeron ellos. La llamaron la mayor noticia profética que tenemos desde en el siglo XX. Después de la guerra de los 6 días, en 1967, se dio la guerra de los 6 días. De hecho, ya va a ser más o menos por estas fechas, septiembre, en Yom Kippur, el día del gran perdón, de la redención. Palestina fue apoyada por Egipto para acabar con Israel y dijeron, vamos a echarlos fuera de aquí. Pero ¿qué pasó? Israel, apoyado por Dios, dijeron los dispensacionalistas. No, lo que pasa es que los judíos tienen una capacidad de organización tremenda, tienen un ejército, su
su forma de pelea, el Krav Maga, dicen que es de las mejores del mundo. Ni siquiera el Kung Fu ni todos esos, el Krav Maga es el sistema de pelea judío. En 6 días pusieron a Palestina y Egipto de rodillas. Ellos llegaron y dijeron: nos vamos a sacar, y lo único que hicieron fue perder prácticamente todo su territorio en 1967. En ese entonces nuevamente dijeron: otra profecía, todo se está cumpliendo. En el día de la guerra de los 6 días, en el 67, Billy Graham, ya murió, un conocido evangelista, expresó los sentimientos de muchos evangélicos estadounidenses en una editorial en la revista Christianity Today, una de las revistas cristianas más importantes en el mundo. Él escribió: por primera vez en más de 2000 años, Jerusalén está completamente en manos de los judíos, lo que produce a un estudiante de la Biblia una emoción y una renovada fe en la exactitud y validez de la Biblia. ¿Qué pasó? Que como la guerra de los 6 días le dio ahora sí todo. Porque otra de las cosas, en el 1948 Jerusalén ni siquiera era la capital de Israel, era Tel Aviv. Jerusalén quedaba más afuera del territorio de Israel, era Tel Aviv, y Jerusalén estaba dividida, una parte para los británicos, otra parte para los judíos, otra parte para los palestinos. A partir de ese día todo Jerusalén quedó para los judíos. Por eso es que dijeron: ya, ahora sí se están cumpliendo. El punto a discutir no es el sionismo como asunto político, hasta aquí llegamos en la política del sionismo, sino el sionismo como asunto teológico basado en la Biblia. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia, pastor? Ahí vamos, es a lo que vamos. El dispensacionalista típico tiene un compromiso apasionado con el sionismo teológico y un respeto religioso por los eventos épicos sionistas del 48 y el 67, lo que te decía, cuando nació el Estado de Israel y la conquista de Jerusalén. Estos 2 eventos son vistos como 2 cumplimientos dramáticos de la profecía desde la destrucción de Jerusalén. Ellos decían: desde que Jerusalén cayó hasta ahorita no teníamos un evento tal. Y lo ven como señales que anticipan un inminente cumplimiento sionista de la profecía de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Los cristianos sionistas están convencidos de que el templo judío tiene que ser reconstruido, ya que su escatología futurista basada en Daniel, la próxima semana ya vamos a empezar a hablar de las semanas de Daniel. Ellos creen que tiene que construirse un templo porque el anticristo tiene que profanar ese templo, la abominación desoladora, que ya vimos cuál es, pero bueno, y dicen que después de esa abominación desoladora, ya ahora sí viene Cristo. Afirman que los preparativos para la reconstrucción del templo comenzaron en 1967 con la captura de la ciudad de Jerusalén. De hecho, uno de los escritores dispensacionalistas, aquí te lo transcribí, él escribió: ahora mismo, mientras usted lee esto, se están haciendo preparativos para la reconstrucción del tercer templo. Hay por ahí varias páginas en internet que puedes seguir. Está Protestante Digital, no me acuerdo cuál otro, Cristianismo Today y varias así, que te ponen de repente noticias y dicen: ya se están juntando los animales para el sacrificio, ya se están haciendo los efod para los sacerdotes, ya se está juntando todo. No, ya Cristo está a las puertas, porque en el momento en que levanten el sacrificio, en ese momento el anticristo pisa el templo y en ese momento Cristo viene de regreso. John F. Walbrook escribió que una de las más dramáticas evidencias de que el fin del mundo se acerca es el hecho de que Israel ha sido restablecido a su posición como nación en su antigua tierra, en la moderna ciudad de Jerusalén, construida por Israel en el área precisamente dicha. Acompáñame en Jeremías 31. ¿Qué es el sionismo? Creer que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero más allá, apoyarlo en todo lo que hacen hoy en día como pueblo supuestamente escogido de Dios. Eso incluye la guerra con Palestina, eso incluye el despojar a los palestinos de su territorio. Jeremías 31, 38 al 40. ¿De dónde podemos apoyar esto? El dispensacionalismo. ¿Se acuerda que uno de los puntos débiles o de todo débil del dispensacionalismo son 2? El primero, que interpreta la Biblia de manera literal, llana, y el segundo, que la va interpretando solamente de manera cronológica. Nosotros nos vamos como los apóstoles al Nuevo Testamento y con la luz del Nuevo Testamento venimos y alumbramos el Antiguo Testamento. Ellos dicen: no,
no se ha cumplido nada, esta profecía es para Israel y se acabó. Jeremías 31, 38 al 40 dice así: he aquí que vienen días, dice Dios, en los que la ciudad, hablando de Jerusalén, será edificada a Dios desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo al Señor, no será arrancada ni destruida más para siempre. ¿Qué es lo que dicen los dispensacionalistas? Que esta palabra se cumplió en 1967 cuando Israel recuperó Jerusalén. Ellos dicen que el cumplimiento de esta profecía dada 25 siglos atrás y que nunca se había cumplido es una de las señales del capítulo final de la historia en Jerusalén, preparándose ya para el reino milenial de Cristo. Según la teoría dispensacional, ninguna profecía judía puede referirse directamente a la era de la iglesia, la cual es un paréntesis no revelado previamente. Pastor, ¿por qué ellos no ven que esto habla de la iglesia? Porque para ellos ningún profeta en el Antiguo Testamento conoció, vio o profetizó de la iglesia, porque no estaba hasta que Cristo vino, lo rechazaron los judíos y entonces se abrió el paréntesis para que la iglesia estuviera, pero cuando los judíos se arrepientan se cierra el paréntesis. Por eso es que ellos no ven que esto es para la iglesia. Estos eventos sionistas se consideran como preparativos dramáticos para el cumplimiento judío de la profecía que comenzará a ocurrir después del rapto de la iglesia. Según ellos, para el dispensacionalista, la supuesta preparación de la etapa del tiempo del fin en esta generación es un fuerte indicativo de que el drama de los últimos tiempos es inminente. ¿Qué te estoy diciendo? Que ellos dicen que ya Cristo está a las puertas. ¿Por qué crees que cada vez que pasa algo, cualquier situación, acaba de temblar en un lugar, acaba de caer esto, acaba de pasar lo otro, viene la pandemia, y por qué crees que todas las iglesias que están influenciadas por el dispensacionalismo dicen ya a las puertas, ya está aquí? Antes de 1948 ya estaba el dispensacionalismo, pero no era tan fuerte. No decían eso porque no había pasado precisamente esto, que el Estado de Israel regresara a tener una nación. El sionismo dispensacional se basa en la interpretación dispensacional del pacto abrámico. Los dispensacionalistas argumentan que el pacto abrámico es judío, incondicional e incumplido. Ya que el pacto es incondicional, debe de cumplirse en algún momento de la historia. Como no ha sido cumplido en el pasado, debe de cumplirse en el futuro. Y como es judío, debe de cumplirse en una futura dispensación judía. Por lo tanto, el pacto abrámico ordena una era judía venidera, la del milenio, para el cumplimiento de la profecía judía. Quiero que me vea y entiendo lo que le acabo de decir, porque a partir de aquí vamos a empezar a ver con Biblia en mano que esto no tiene ninguna base. ¿Por qué se da el sionismo cristiano? ¿De dónde lo saca el dispensacionalismo? Del pacto abrámico. Ahorita vamos a ir para allá en Génesis 12. Abraham, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, ve, mete tu pie allá y yo te voy a dar toda esa tierra y toda esa tierra va a ser para ti. Y ellos dicen, oye, ese pacto tiene tres situaciones. Número uno, es solamente para judíos. Número dos, es eterno, es incondicional. No importa lo que hagamos, siempre esta tierra es de nosotros. Y número tres, ¿qué crees? No se ha cumplido por completo. Eso significa entonces, dicen ellos, que lo tienen que cumplir los judíos, que se tiene que cumplir en el futuro y que se tiene que cumplir en el milenio. Vamos a ver si es cierto. Para poder refutar claramente el postulado dispensacional del sionismo, tenemos que dividir en tres partes, ya que es lo que ellos hacen con la promesa dada a Abraham por Dios, que el pacto es solo con los judíos, que es incondicional y que no se ha cumplido. Vamos por partes entonces. Acompáñame a Génesis 12 del 1 al 3. Ángel, Génesis 15 del 1 al 6. Y Gabriel, Gálatas 3:7 y 3:29. Génesis 12 del 1 al 3. ¿Tenemos que apoyar a Israel nosotros los cristianos como el pueblo de Dios? No.
Apoyamos como a cualquier otra nación en guerra, con nuestras oraciones rogando que sean las menos víctimas posibles, que los civiles, la gente inocente en el sentido de que no tienen que ver con la guerra, porque acuérdate, no hay justo ni a un uno, pero inocente en el sentido que no tiene que ver con la guerra, sean salvadas, niños, mujeres. Hay muchos delitos cuando hay guerra, se da un estado, ¿cómo se dice? Cuando de ley marcial, un estado marcial, entonces todos hacen lo que quieren, se dan lamentablemente muchas violaciones de derechos humanos y violaciones literales de mujeres. Muchos soldados cuando llegan a invadir territorios, como ya el ejército, el gobierno de ese territorio dijo, adiós, ya no lo puedo defender, la gente, los civiles se quedan, los soldados extranjeros por lo regular cometen una de atrocidades tremenda. Tan solo cuando los rusos recuperaron todo su territorio y avanzaron hacia Alemania, se calcula que violaron más de 900,000 mujeres, creo que era el dato, alemanas entre los 9 y los 80 años de edad. Imagínate, o sea, muchísimas niñas eran rapadas y pintadas y vestidas como niño y les hacían hablar como niño porque ya sabían que si no, las iban a violar. Desde los 9, 8 años hasta los 80 años. ¿Y por qué te digo esto? Porque la guerra es horrible. Nuestro deber como cristianos es orar por todos los lugares en guerra, que sea Dios metiendo su mano para bien, no que los judíos ganen la guerra en Palestina. A mí no me interesa si ellos ganan o pierden, Dios tiene el control de los tiempos, las edades de los gobiernos, no pasa nada si ellos pierden. Pastor, ¿y si lo sacan de Palestina y se van? Pues que se busquen otro lado, ya. O sea, a nosotros como cristianos no nos quita nada, pero las profecías, ¿cuáles? De que el tercer templo, ya vimos esas profecías, ya no te debería de preocupar nada de eso. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que el pacto es con los descendientes de Abraham, pero la Biblia dice que es con descendientes espirituales de Abraham. Vamos a comenzar ahí. Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le llama a Abraham y le dice, voy a hacer un pacto contigo y con tu simiente. ¿Qué es su simiente? Su semilla, sus descendientes, todos los que nacieran de él, sus hijos, sus nietos, bisnietos, ¡pum! Más, pero mucho más de hecho. Génesis 15 del 1 al 6, síganos con su vista, léelo, Ángel. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón serás sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que ¿quién será mi heredero? Un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredaré. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué pasa? Nuevamente con Abraham ratifica su pacto y en Génesis 17 lo vuelve a ratificar, ahorita lo vamos a ver, y le dice, Abraham, sal, ve cómo están las estrellas, ¿las puedes contar? Obviamente si estuviera en Ciudad de México, Abraham diría, sí, 3 ya, pero no estaba en Ciudad de México, estaba en la Palestina de hace 4,000 años aproximadamente, entonces se veían infinidad de estrellas. No, Señor, no se pueden contar, así será tu descendencia. Si nosotros usamos su herramienta, que es la hermenéutica literal, ellos interpretan simiente asociada con el pacto abrámico como judíos físicos. Vaya, ¿qué es lo que dicen ellos? Oye, esta cita dice que es Abraham con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y ya, se acabó. Tú eres judío de Israel, étnico, sí. Tienes esta promesa. Pero vamos a ver que una dificultad se da con la interpretación cuando vamos a Gálatas. Fuerte, acompáñame para que me sigas. Lo va a leer mi hermano Gabriel, Gálatas 3:7 y 3:29. Y esa es la gran diferencia que te decía. Nosotros tomamos el Nuevo Testamento y vemos que nos arroja luz, y con esa luz venimos e iluminamos estos pasajes del Antiguo Testamento. Ellos simplemente dicen, no, esta promesa se dio primero, es literal, el Nuevo Testamento se interpreta aparte. Gálatas 3:7. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Los que son de fe, los que tienen fe en Cristo son hijos de Abraham. Y ahí mismo el 3:29. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Dice que Pablo, ustedes son de Cristo, ustedes ya están en Abraham, ustedes ya heredaron la promesa, ustedes son linaje, son familia de Abraham. En esta cita, Pablo nos dice que el cristiano, independientemente de su raza, es simiente de Abraham y heredero de la promesa que se le hizo a Abraham. Escriba o subraye. La fe y la justificación son asuntos personales. Pertenecer a la simiente espiritual de Abraham también es un asunto personal, no tiene que ver con la raza. Es decir, nosotros fuimos injertados al olivo silvestre. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la última clase. ¿Quién es el olivo? La nación de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Eso quiere decir que sos judíos? No, no tienes que hablar como judío. Quiere decir que espiritualmente estamos injertados a Abraham. Esto obviamente los dispensacionalistas no lo aceptan. Si tú le dices esto a un dispensacionalista, te va a decir que no. Por su marcada dicotomía iglesia-Israel, te van a decir, no, iglesia una cosa, Israel otra. Sin embargo, la clase pasada aclaramos que no hay bases teológicas suficientes para hacer dicha separación en la Biblia. Al contrario, la Biblia dice en Hebreos que la iglesia es el Israel de Dios. En la interpretación reformada, la simiente de Abraham que hereda la tierra se define no estrictamente en términos de descendencia racial, sino en términos de una comunidad de pacto continua. Vaya, ¿quién es la simiente de Abraham? La iglesia. La simiente espiritual de Abraham es todos aquellos que realmente comparten la fe de Abraham. Vamos rápido, Romanos 4:11, Ángel, ¿cuál? 8:39, Gabriel, Romanos 9:6 y 7. Romanos 4:11, acompáñeme. ¿Quiénes somos la simiente de Abraham? Pastor, pero solamente Gálatas. No, no solamente Gálatas nos dice eso. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo dice. También lo dice Pablo en Romanos. Ahora, con Gálatas es más que suficiente y nos lo ratifica Romanos todavía mejor, porque son libros doctrinales y de los labios de Jesús mismo salió. Romanos 4:11 y 12, ¿ya lo tenemos? Y recibió la circuncisión como señal y como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Está hablando de Abraham, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo dice, oigan, Abraham es padre de la fe, fue padre de la fe antes de ser circuncidado para nosotros los circuncisos, y padre de la fe ya circuncidado para su pueblo, los judíos que se circuncidaban. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Así es, Jesús dice, oye, para ser hijo de Abraham, tienes que hacer las obras de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Tener fe. Romanos 9:6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Así es, no por ser descendiente físico de Abraham ya eres israelita, sino que tienes que ser parte de la promesa. La Biblia nos dice que somos nosotros los hijos espirituales los que heredaremos las promesas del pacto en términos del verdadero descanso espiritual y una herencia eterna. Entonces, el primer punto, el pacto es con los descendientes espirituales, no físicos. No son los judíos, son los descendientes espirituales. Pero ellos también dicen que el pacto es incondicional. Vamos a ver que no es cierto, que el pacto es condicional. ¿Qué significa incondicional? Que ellos dicen, ok, tienes razón, rechazamos a Jesús, o bueno, ellos dicen, los dispensacionalistas, rechazaron a Jesús, hicieron lo que quisieron. De hecho, en Israel, ¿te acuerdas que te dije? Es el país que tiene más ateos per cápita. Vaya, el número de ateos tal vez es menos que en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, Israel tiene como 30 millones de habitantes. Hay más ateos en Israel per cápita en promedio que en Estados Unidos.
Unidos. Aún así, son el pueblo de Dios. Dios les va a dar las promesas porque es incondicional. Mentira, la promesa está condicionada. El dispensacionalista también argumenta que el pacto de Abraham es incondicional en contraste con el pacto mosaico. ¿Cuál es el pacto mosaico? Los 10 mandamientos de Moisés. Los dispensacionalistas enseñan que el pacto abrámico incondicional se expandió. El pacto ampliado que trata con la porción de la promesa de la tierra del pacto abrámico le llaman pacto palestino, que los dispensacionalistas identifican, acompáñame, con Deuteronomio 30. Ellos dicen que el pacto con Abraham se expandió en 3: el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Ya esos son otras ondas un poquito diferentes, ya no nos vamos a meter ahí para no hacernos bolas. ¿Qué es el pacto palestino? Esto que te estoy diciendo, que la tierra de Palestina le pertenece a los judíos. El pacto con Abraham es incondicional. Abraham, no importa lo que hagas, te voy a bendecir. No, no fue así. De hecho le dijo, Abraham, muéstrame que estás en el pacto, circuncídate. ¿Se acuerda que lo vimos aquí en el libro de Hechos? Que te saquen de tu casa, que te digan vete a vivir a otro lado y que te digan corta una parte de tu cuerpo muy sensible de los hombres y yo te voy a dar una nación y un hijo. Y tú dices, ni tengo hijos, ni tengo dónde vivir, ni tengo nada. ¿Y quiere que le obedezca? ¿Y qué hizo Abraham? Señor, pues yo te creo, te obedezco, y por fe dio el paso. Entonces no fue incondicional. Deuteronomio 30 del 1 al 10 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Dios hará volver a tus cautivos. Ojo con este 3, el entonces es una condición. Cuando te arrepientas, cuando te vuelvas, cuando ahora sí me busques, ahora sí vendrá la bendición. Entonces hará volver el Señor a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde hubiere esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes. Perdón, 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de la bestia, en el fruto de la tierra para bien. Porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo pasará esto? Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que hacen ellos? Toman el pacto abrámico y dicen, de aquí se sale el pacto palestino, toda la tierra de Palestina. Oye, pero ya los corrió de ahí el Señor. Sí, pero Deuteronomio 30 dice que aunque los corra de la tierra, les va a regresar esa tierra y se las va a dar sin ninguna condición. Ah, caray, pero Deuteronomio 30 sí pone condiciones. Le está diciendo, cuando te conviertas, cuando te arrepientas, cuando vuelvas de todo corazón, cuando pongas tu corazón en el Señor y en sus estatutos, entonces ahora sí te daré esta tierra. Los pactos que encontramos en Deuteronomio son parte del pacto de Moisés, los cuales son condicionales. La muestra son las condicionantes morales de Deuteronomio 30, al 1 al 3 y el 10. Ya no vayas, ya lo leímos. Por lo tanto, la simiente étnica de Abraham, si quiere esta promesa, escuche bien, si la simiente étnica de Abraham quiere esta promesa, tiene que volverse a Cristo y nada más. Si quiere adherirse al pacto, debe de cumplir con las condiciones morales
que son arrepentimiento y obediencia al Señor. Y eso es algo que Cristo hace en el creyente cuando lo hace nacer de nuevo. Te lleva a arrepentirte y te lleva a obedecer. Por eso es que tú eres parte del descendiente espiritual de Abraham. Entonces, ¿la promesa es incondicional? No es cierto. La promesa es condicional. Tiene que haber arrepentimiento. Por último, es que el pacto palestino no se ha cumplido. Mentira, ya se cumplió. Los dispensacionalistas también argumentan que el pacto abrámico no se ha cumplido. Ellos prueban que el pacto no se ha cumplido examinando, ojo, límites cronológicos y geográficos. Cronológicamente el pacto es una promesa para siempre. Acompáñame, Génesis 13:15. Génesis 13:15 y después 17:8. Ángel y después 15:18. Gabriel, por favor. Ellos te dicen, oye, es que hay dos tipos de límites, el límite cronológico y el límite geográfico. ¿Cuál es el límite geográfico? Como su nombre lo dice, ¿qué tanto de pedazo de tierra me vas a dar? Y el límite cronológico, ¿por cuánto tiempo me vas a dar ese pedazo de tierra? El límite geográfico es desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, por aquí está Babilonia. Y entonces el límite cronológico es para siempre. Y ellos dicen, no se ha cumplido, no ha ocupado todo esto y no ha sido para siempre. Vamos a ver si es cierto. Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, ¿cuándo? Para siempre. Génesis 17:8. Y aconteció que al día siguiente vino a Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Génesis 13:18. 17:8. Génesis 17:8. No estoy en número. Sí, con razón. Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que morarás, toda la tierra de Canaán en herencia perpetua. Nuevamente vemos el límite cronológico. ¿Cuánto tiempo te voy a dar esa tierra? Para siempre. Ok, los judíos dicen ellos poseyeron Palestina solamente por un tiempo limitado. Geográficamente debería de ser desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Génesis 15:18. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ok, esos son los dos límites. Te dice, te voy a dar la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y te la voy a dar con el otro límite para siempre. Los dispensacionalistas argumentan que los judíos nunca en ningún momento poseyeron toda la tierra dentro de estas fronteras. En Primera de Reyes, acompáñame, 4:21, nos dice que sí. Pero ahorita vas a ver cómo hacen su maroma para decir que no. Primera de Reyes 4:21. Pero no es la única cita, ahorita vamos a ir a varias citas donde dice, sí, ya cumplí, ya cumplí, ya cumplí. Y de hecho me estoy adelantando, ahorita lo vamos a ver. La tierra prometida, cuando Dios le dice a Abraham, la tierra prometida, tu pueblo, tu descendencia física Israel la va a tomar, solamente era un tipo de lo que iba a pasar después. Su descendencia física solamente tomó este pedacito, pero su descendencia espiritual va a tomar toda la creación. De eso se trataba. Esto solamente era apuntar a lo que iba a pasar miles de años después. Así que esto va a incluir también esta tierra para siempre para el Señor. Ya lo tenemos, Primera de Reyes 4:21 dice, Salomón señoreaba sobre todos los reinos. ¿Desde dónde? Desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Es decir, ya se cumplió desde el Éufrates hasta Egipto. Pero ellos dicen que la frontera de Egipto no es el río de Egipto y que Salomón solamente gobernó en gran parte del territorio mediante la recopilación de tributos, que nunca poseyó la tierra en realidad. Entonces, si los dispensacionalistas tienen razón, la tierra de la promesa del pacto abrámico es judío. Entonces, si esto fuera real, el pacto sería judío, pero no lo es, ya lo aclaramos, es para la simiente espiritual. También sería incondicional, pero no lo es, está condicionado moralmente.
y también sería incumplido, y por lo tanto debería de haber una posesión judía todavía futura de la tierra palestina, pero tampoco es así. Escriba o subraye. Mientras tanto, acompáñame, Josué 21, Josué 23, y yo voy a Primera de Reyes. Hay un sentido en el que la promesa de la tierra no es COVID. Hay un sentido en el que la promesa de la tierra tuvo un cumplimiento real en el Antiguo Testamento. Ya se cumplió en el Antiguo Testamento. Josué 21, 43 al 45. Josué 23, 14, la segunda parte del versículo. Primera de Reyes, ahí mismo acompáñame tú, 8, 56, y después Nehemías. Primera de Reyes 8:56. Fuerte, conforme la vayan teniendo, Ángel, por favor. De esta manera dio el Señor de Israel toda la tierra que había jurado a dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Qué pasa? Josué escribe su libro, y cuando ya está la conquista, Josué dice, ya está grande, y escribe su libro, dice, ¿ya cumplió el Señor? Nosotros, conforme vemos la promesa del Señor y vemos la tierra, ya está el cumplimiento del Señor. Josué, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ya cumplió el Señor su promesa. ¿Fue la única cita? No. Josué 23, 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo vuestro corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor su Dios había dicho en ustedes. Todas les han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Todas las palabras que Dios dijo por medio de Moisés, que le prometió a Abraham, ya se cumplieron, no falta ninguna. Primera de Reyes 8:56. Ahí lo teníamos nada más un poco adelante, dice así: bendito sea el Señor que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y por último, ahí sí vamos todos, Nehemías 9, 7 y 8. Nehemías 9, 7 y 8. ¿Qué dicen los dispensacionalistas? Que no se ha cumplido, pero la Biblia dice que ya se cumplió. Nehemías 9, 7 y 8 dice: tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y por último, ¿qué dice? Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Los dispensacionalistas dicen que no se ha cumplido, pero la Biblia dice que ya se cumplió. En el sentido geográfico bíblico, a los ojos de Dios, la palabra ya fue cumplida, y por eso lo ha dejado plasmado en la escritura misma y en más de una ocasión. La tierra prometida a Abraham ya fue tomada por su descendencia, aunque solo fue un tipo de lo que vendría después con Cristo, tomar todas las naciones de la tierra por medio del evangelio. El límite cronológico que no se ha cumplido según los dispensacionalistas es eterno. Ya no vamos, te daré esta tierra para siempre, para siempre. Por lo tanto, el Señor, dicen ellos, cumplirá su promesa en el milenio, literalmente 1000 años de reinado del pueblo judío sobre las naciones. La palabra hebrea traducida para siempre a veces queda limitada contextualmente y no se refiere a una eternidad literal. Acompáñame, Deuteronomio 15, 17. ¿Sí se las dio para siempre? Sí, pero el para siempre es muchas veces como el para siempre de los novios del secundaria. Te voy a amar para siempre. Yo también mi vida